Nuestro Señor Jesucristo, nosotros les saludamos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Aleluya. Y que deseamos de todo corazón que el bendito Dios de los cielos, el Dios Altísimo, nos cubra y les cubra con sus más ricas y poderosas bendiciones. ¿Sabe? Estábamos supuestos a predicar el domingo pasado, pero yo le pedí de favor a mi esposita, dijimos, esperemos unos par de días más para el jueves. Hoy jueves 28 de agosto es un día muy especial, día de mi cumpleaños. Y yo dije, en este día especial de mi cumpleaños, ¿por qué no predicar la bendita palabra de Dios para honrarle? Al que merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Recordemos lo que dice primera de Timoteo 3:17. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Y a otras veces nuestro Dios nos ha permitido predicar justamente en nuestros cumpleaños. ¿Y por qué ahora va a ser la diferencia? Él es digno de toda honra y de toda gloria. Sea el santo nombre del Señor bendito. Y en esta tarde, como siempre, mi esposita primero va a saludar y luego vamos a orar por las necesidades de la iglesia. ¿Cómo están, familia de Dios? ¿Cómo han pasado estas semanas? ¿Verdad que ha sido una semana de victoria, cielos abiertos? ¿Verdad que si los que confían en Él no serán avergonzados, dice la palabra? Aleluya. Y si estamos aquí, pues es porque a Él le ha placido, ¿verdad? Que alabemos y glorifiquemos el nombre del Santo de Israel, el Dios de toda consolación y toda esperanza. Porque nosotros, los hijos de Dios, los hijos del Rey de Reyes y Señores de Señores, ¿sabe que tenemos privilegios de ser muy amados? Porque el que dice, el que siembra cosecha, ¿verdad? Nosotros amamos con todo el corazón a nuestro Padre Dios, a Él sea toda la gloria y la honra, a Él toda la alabanza. ¿Sabe por qué? Porque Él es bueno todo el tiempo y nos ha permitido pues en este día estar aquí nuevamente para alabar y glorificar el nombre de Jehová de los ejércitos, del escuadrón de Israel. Oramos porque creemos en su palabra, ¿sabe? Es un cumpleaños de mi esposito hoy, ¿sí? Qué bendición, qué privilegio tan grande, ¿verdad? De que podamos estar aquí a la par con nuestro Señor y Salvador Jesucristo para orar y agradecerle a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Porque si alguien es fiel y se acuerda todo el tiempo de nosotros, es el Eterno. Por eso estamos aquí, familia, para bendecirles y para decirles que no desmayemos, sino avancemos. Aleluya. Porque el camino del cristiano Aleluya. No es fácil, pero tampoco es difícil. Dios Aleluya. Dice en su palabra, no te dejaré, no te desampararé. Él no nos va a mandar pruebas más de lo que no podamos resistir. Así es que no nos queda otra opción, sino, ¿sabe qué? Avanzar. Peldaño a peldaño, pero seguir a la brecha. Amén. Bendito Dios, amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Como dice Isaías 26:9, con mi alma te anhelo en la noche y mientras dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscar, porque entre tanto hay juicios de Dios en la tierra. Los habitantes de este mundo aprenden justicia. Nosotros le dijimos junto con la esposita, lo hemos modificado deliberadamente, pero pensando que siempre, le hemos dicho, con nuestra alma le alabamos en esta noche. Y mientras, en esta noche, en este día, la madrugada, pero mientras dure el Espíritu dentro de nosotros, queremos predicar su bendita palabra a tiempo y fuera de tiempo, hasta el último aliento de nuestra vida, porque le amamos, como dice en Deuteronomio 6:4-6, oye Israel, añadiríamos, oye Israel, oye pueblo de Dios, oye iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma
y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando yo hoy estarán sobre tu corazón y hablarás de ellas a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tu generación, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés en la calle, cuando te vayas al mercado, cuando te vayas a los malls, cuando te vayas de vacaciones, hablar de ellas a nuestros hijos, a nuestra generación y al prójimo. Eso es la maravilla de maravillas. Gracias, Padre. Bendecimos en esta tarde, para algunos noche y para algunos una madrugada. Padre, les bendecimos al pueblo de Dios, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a los miembros del cuerpo de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amados, tengamos la fe en el Señor, porque su bendita palabra dice que Él no nos dejará ni nos desamparará, y que Él ha prometido cuidar de nuestras vidas. Él dijo enfáticamente, Jesús, Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, cada instante de nuestra vida. Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, es decir, hasta cuando partamos de este mundo a la presencia de nuestro Dios. Iglesia amada, no temamos, no tengamos ningún temor, porque las palabras que Jesús habló, que salió del corazón de nuestro Padre Celestial. Recordemos lo que dijo Jesús en Juan 11, 25 y 26. Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree, que vive creyendo en mí, dijo, no morirá eternamente. Nosotros tenemos vida eterna en Jesús. Sí, Él ha dicho, en el mundo vas a tener aflicción, en el mundo sí vamos a tener. Nosotros también hemos experimentado, no hay un solo sierva de Dios en este planeta Tierra que no haya sufrido difíciles situaciones. A veces, literalmente, yo con mi esposita hemos pasado momentos, 44, vamos para 45 años de casados, hemos pasado momentos preciosos, momentos bellos realmente, pero también ha habido momentos difíciles, que literalmente hemos pasado por valles de sombras de la muerte, pero Él ha estado con nosotros. Nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado, porque si hay alguien fiel es Él. Por lo tanto, creamos. Padre Santo, aleluya. Usted quiere que nosotros confiemos en usted. Isaías 53:4 dice la bendita palabra de Dios, que ciertamente Él, Jesús, llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Jesús herido fue por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros somos sanos. ¿Cuál es? ¿Es problema de salud? Él es nuestra salud. ¿Cuál es el problema económico? Dice la palabra de Dios, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Él es el oro, de Él es la plata, Él es todo. ¿Cuál es su problema? ¿Es un problema sentimental? ¿Es un problema entre esposos o entre padres y hijos y padres? Él es un Dios de amor. Si nosotros confiamos en Él, no hay problema que Él no solucione. Todos los problemas pongámosle delante de Él. Aleluya. Y dejémosle a Él. Recordemos lo que dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos. Pongamos todas las situaciones, cada aspecto de nuestra vida, pongamos delante de Él. Recordemos lo que dice en Proverbios 3, 6, 7.
Fíate del Señor Jehová Aleluya. de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Aleluya. Tómala en cuenta en todos Gloria tus a Dios. caminos, en cada aspecto de tu vida. Aleluya. Y Él enderezará tus Gloria a veredas. Dios. Aleluya. Santo. No seas sabio en tu propia opinión, dice la bendita palabra. Teme al Señor y apártate del mal. Esa es la clave. Apartarse del mal, aborrecer el pecado, como lo hizo Jesús. Amén. Ahora, amados, mi esposita va a dar la primera parte como siempre. Que el Señor Jesús te bendiga más. Gracias, por favor. hermano. ¿Cómo están, familia? ¿Verdad que es una bendición y un privilegio nuevamente estar aquí? Todos los días son especiales cuando hayamos tenido un encuentro real con el Creador y a llevar la paz entre la pareja. Eso es una bendición grande. A vivir en una unidad, como dice la bendita palabra, 2 son mejor que 1, ¿verdad? 1 hace correr a 1000, 2 hace correr a 10,000. Qué tremendo. Y eso sabe que yo le decía a mi amado Dios, no ha sido fácil, nada es fácil al comienzo del matrimonio, ¿verdad? Pero sabe que Él ha estado en el asunto, y cuando Él está en el asunto, Él levanta bandera, y realmente una bendición. Hemos podido caminar, ya vamos para los 45 años, ¿verdad? Y esa es una bendición y un privilegio tan grande, ¿sí? De poder juntos, lo único que le pedimos a nuestro Padre Dios, ¿sabe qué? Es caminar a la par de nuestro Señor Jesucristo, haciendo lo que a Él le agrada, haciendo su voluntad, no la nuestra, sino su voluntad. ¿Sabe por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. En Jesús tenemos la victoria. Por eso nosotros vamos ahora, pues, primero vamos a hablar de la bendita palabra y luego oraremos por mi esposito, ¿verdad? Mire, vamos a hablar, hemos estado hablando acerca de Abraham y sus promesas, ¿sí? Porque recuerde que Abraham tenía unas promesas grandes que Dios le dio, pero dice que dice que nosotros somos escogidos, ¿verdad? Que somos escogidos y separados desde el vientre de la madre. Y si dice la palabra, eso es certero. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se equivoca. Dice que los ojos de Jehová mira y ve y oye y está atento al clamor de sus hijos. Y mira, dice, y mira lo que dice esta parte, a mí me impresionó con eso. Y busqué en la tierra si había uno y no lo hallé. Eso quiere decir que Él busca esos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y yo decía, wow, qué tremendo, porque cuando Dios miró, pensó en Abraham, oh, qué bárbaro. Yo decía, Dios mío, tus ojos miraron allí en el vientre de la madre, me imagino, ¿verdad? Y miró y dijo, este es mi siervo. ¿Sabe por qué? Porque dice que el espíritu que nosotros tenemos está con Él. Él está con Él y Él envía a la tierra. O sea, en el vientre de la mamá es solamente, como se dice, es algo que, y ahí se incuba la criatura y ahí se posea el espíritu que está con Jehová. Por eso nos conoce. Él nos conoce tal cual como somos. Él nos conoce por nuestro nombre. Él nos conoce aún hasta nuestros gustos. Él sabe todo. A Él no le podemos mentir, no le podemos engañar. Y yo decía, oh, qué tremendo. Cuando Dios llamó, miren que creció, se casó Abraham, sí, y mire, y le llamó Dios. Le dijo, Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. O sea, Él siempre ha tenido pensamientos de bien y no de mal para nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema del ser humano? Que no se deja gobernar por Dios. Porque si Él hizo el sacrificio en la cruz por nosotros y nos dio la libertad para que podamos alabar y glorificar el nombre de Jesús de Nazaret, y ¿sabe qué? Vivir alineado a Él es lo mejor. Porque, como dice la palabra, ya no vivo yo, sino más Cristo vive en nuestras vidas. Créase que esa es la delicia más grande, poder obedecer. Por eso a Dios le agradó tanto. Mire cuando le dijo a Abraham, Abraham es mi siervo, y tanto amaba que él dijo a su amigo. Y el amigo de Dios, ¿qué es un amigo? Un amigo es incondicional, un amigo es fiel. Bueno,
hay de todo, ¿verdad? Pero Abraham era fiel, era incondicional. Él no le importó salir de la tierra de Ur de los Caldeos, dejar todo lo que tenía ahí, pero Dios le dio una orden, dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Claro, hubo un pequeño desvío de Abraham porque llevó a Lot. Dios no le dijo, y su padre y a Lot, Dios no le dijo que llevara a el hijo. Mira, aquí hay una cosa que dice, vete. No dijo, váyase. Dijo, vete. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto a mí me volaba la cabeza esto. Decía, Dios mío, Dios es Dios. O sea, ¿sabe cuánto nosotros tenemos que tener esa intimidad con el Creador? Cuando hayamos dicho a esta carne, te sometes a Jesús, te sometes al Santo Espíritu, te sometes, porque la carne dice que es, no sé, alguna vez, la carne de, no sé si usted conozca, pues la carne de la tortuga, aún hasta en la olla está así, vea, ¡qué tremendo! Yo lo digo porque yo lo he visto, sí, yo lo he visto eso, y está así, está en el agua hirviendo, sí, y está así la carne. ¡Wow! Es impactante. Que a usted le va a dar miedo de comer, realmente, ¿sabe? Porque ese animal aún está en el agua hirviendo, pero está moviéndose. Esa es la carne. La carne no quiere obedecer, no quiere sujetarse, ¿verdad? Pero Cristo dice, ¿sabe qué? Esto a mí me agrada tanto esto, ¿sabe? Y me ha sido de escuela para mí, para estar, ¿sabe qué? Atenta al oído del Omnipotente, inclinado nuestro rostro ante el Santo de Israel, porque sabe que Él es todo en nuestras vidas, Él es todo en nuestras vidas. La verdad, sin Él no podríamos avanzar ni a la esquina, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro pronto auxilio. Por eso vamos a leer la bendita palabra, lo que dice, mire, ay, aquí es algo tremendo lo que dice aquí, mire. Vamos a leer en Génesis 13, 18. Sí, vamos a leer Génesis 13, 17. Mire lo que dice la bendita palabra de Dios. Dice así. La palabra de Dios, pues, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Señor Espíritu Santo. Aleluya. Con Él somos más que vencedores. Sin Él no somos nada, familia. Dice así la palabra de Dios. Dice, levántate. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Señor Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su de ancho, porque a ti te daré. ¡Wow! Mire lo que dice. Dios ya le está diciendo, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te daré. Esa es una promesa que Dios le está dando a Abraham. Y por eso Abraham, que es padre de la fe para nosotros tenemos que agarrarnos de esa fe y de esa confianza que Abraham tenía para nosotros levantarnos. No es fácil las pruebas, pero si tú le miras de un punto que las pruebas son difíciles, lo vas a mirar así. Pero si tú le miras que todos los siervos de Dios del antepasado pasaban pruebas de luchas, y todo dice la palabra, ¿sabe qué? Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y vivir, ¿sabe qué? Como dice la palabra, alineados a Él, es lo mejor que tú puedes vivir. No, a la carne no le gusta obedecer, pero ¿sabes qué? Jesús es el grande, el eterno, el omnipotente, el que ha venido, vendrá a llevar a su pueblo y ha estado en la tierra y nos ha dado ejemplo en todo. Y mire lo que le dice a Abraham, ve, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te daré. Es una promesa para usted, agárrele esa promesa. Esa es la tierra que Dios nos da, la tierra que nos vio nacer. Ecuador es de Cristo. Dios salve al Ecuador donde usted está, en donde se encuentra. Diga, esta es mi tierra, bendita tierra. Esto Dios nos ha prometido darnos a nosotros. Y mire lo que dice aquí. Vamos a leer en esto que dice, mire, Abraham es un hombre de fe y obediente a Dios en todo lo que
en todo lo que ordene, y a lo que más le agrada a Dios es que donde vayan Abraham levante un altar para adorar a Jehová. Wow. ¿Sabe? Eso es lo que nosotros debemos tener en nuestro hogar, en nuestra casa. Un altar a Jehová donde podamos alabar, donde podamos estar en Él y usted. Aleluya. Él y nosotros. Nada más. En la madrugada sabe que nosotros, ¿verdad? Tenemos la costumbre, ya es parte de nuestras vidas en la madrugada, pues levantarnos, aleluya, a adorar a nuestro Rey. Y créase que solo se escucha, ¿sabe qué? El susurro de las aves. Y si dice la palabra que aún las aves de los cielos alaban al Rey de Gloria, cuanto más los hijos que hemos sido comprados a precio de sangre. Aleluya. Porque fue la sangre del Cordero que nos lavó, nos perdonó y nos aceptó y nos selló, porque somos sellados por el poder de Dios. Aleluya. Y miren lo que dice Génesis 13:18, dice así: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en Simar de Amarén, que está en Hebrón. Edificó allí altar a ¿quién? A Jehová. A Jehová. ¡Qué tremendo! Yo decía, Dios mío, eres tan grande. ¿Cómo Abraham tenía un corazón obediente al Padre? Eso le agrada a Dios. La gente desobediente, Él lo mira de lejos, pero la gente obediente se agrada de eso. ¿Sí? No somos perfectos, tenemos fallas, sí, pero así pecados de muerte, pecados que dañan el corazón del Padre, no podemos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos metemos en problemas de buscarle a nuestro Dios y pedirle perdón y el auxilio, que nos levante, que nos sustente y estar en la intimidad con nuestro Creador. Eso es lo más hermoso. Mire, y dice, Abraham allí levantó un altar a Jehová y comenzó a adorar, a exaltar y bendecir el nombre de Jehová de los ejércitos. Y mire lo que dice, vamos a leer lo que dice en Samuel, ¿sí? Mire lo que dice en Samuel. En Samuel dice así, dice Samuel, primera de Samuel 15:18. Mire esto, dice, debemos aprender, Abraham, a obedecer a Dios en todo, porque la obediencia es mejor que sacrificio. O sea, Dios no quiere sacrificios, a Dios no le agrada los sacrificios, no. ¿Sabe lo que le agrada a Dios? Es la obediencia, porque la bendita palabra de Dios dice que en la obediencia está la bendición. Dios no se agrada que hagamos sacrificios de esto, ¿no? No, sí, pero la obediencia nos trae bendición a nuestras vidas y nosotros somos los más bendecidos, porque el obedecer a Dios realmente trae bendición. Abraham era obediente a Dios. Era muy obediente a Dios, ¿sí? ¿Y nosotros qué? ¿Quiénes somos nosotros para no obedecer al Eterno? Para no obedecer a Dios. Mira lo que dice en 1 de Samuel, vamos a leer 15:18 hasta el 23. Dice así. Dice 18, dice así. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Aquí, mire, Dios le está dando una orden. Aquí dice, mire, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. Nosotros en nuestras vidas tenemos que derribar todo Amalek de todas las cosas que hay en nuestra vida, que haya ira, enojo, contienda, rencilla, pelea, amargura, resentimiento. Eso no le agrada, ese es un Amalek para nuestras vidas. Esto es, familia de Dios, que nosotros debemos, ¿sabe qué? Crucificar la carne. Por eso dice la palabra, estamos crucificados juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en nuestras vidas. Porque ¿qué es Amalek? Es el enemigo que quiere dañar, destruir.
Pero Dios se levanta como poderoso, guerrero y poderoso, porque tenemos la confianza en nuestro Padre Dios, que Él está con nosotros. Él no ha perdido una batalla, Él todas las ha ganado. Por eso cuando te da una orden, ¿sabe qué? Obedezcamos, porque obediencia es mejor que sacrificio. Mire, dice aquí el 19, porque pues no has oído la voz de Jehová. Mire lo que dice, esto es tremendo, a mí me impactó esto. ¿Por qué? Pues has oído la voz de Jehová, no han oído la voz de Jehová. Dios te habla, te dice, pero no, dice, mire, porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Han hecho todo, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Eso quiere decir que Él está mirando, yendo y viendo todas las cosas que suceden. Porque dice, mire familia, todo le pasa factura. Todo le pasa factura. Tenemos que vivir en una vida ¿de qué? De obediencia, sometimiento al Padre, al Hijo y al Señor Espíritu Santo. Él no quiere los sacrificios, no. Él quiere, ¿sabe qué? Obediencia, porque la Biblia y la palabra de Dios dice que en la obediencia está la bendición. Mire lo que dice. Y mire, esto es tremendo cuando dice, el 20 dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Recuerden que Saúl era el rey de Israel, ¿no es cierto? El primer rey de Israel. Imagínense, un rey que Dios separó, que Dios marcó y dijo, pero ¿sabe qué? Aquí hay algo tremendo que sea Dios mío, siendo el primer rey de Israel, él se desvió del camino. Miren, él dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Amalecitas es el enemigo que nosotros tenemos. Jehová lo reprende en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? Aquí, mire lo que dice Saúl. Le dijo a Samuel, he obedecido la voz de Jehová, tu Dios. Era un hombre obediente, sí. Un hombre temeroso, sí. Pero ¿qué pasó en el camino con Saúl? ¿Sabe qué? Eso no nos perdamos de vista con nuestras vidas, ¿sí? Porque nosotros no podemos desviarnos ni a izquierda ni a derecha, familia de Dios. Esta es la palabra revelada del cielo, la palabra que sale del corazón del Eterno, del Santo de Israel, el Dios de toda consolación. Mire, dice, Amalek y he destruido a los amalecitas. Amalek y amalecitas son lo mismo. Tenían el mismo espíritu. ¿Sí? Es el mismo pueblo. Mire, dice así, el 21 dice, mas el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas, los primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgad. Qué tremendo. Imagínense. Yo decía, ¿cómo? O sea, miren, él no debía coger el anatema. No podía, porque era un pecado ante Jehová. Porque dice, miren, todavía sacando pecho, dice, no. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. O sea, todo lo como se dice, lo horrible, terrible, que Dios aborrece. Anatema. Es aborrecimiento a Jehová, y eso llevaron. Todavía dice,
para ofrecer sacrificio a Jehová. Dios no quiere sacrificios, familia, entendamos esta parte de la palabra. Dios quiere obediencia. Un pueblo obediente, ¿sabe qué? Ese tiene la victoria, la bendición. Los hijos que obedecen les va bien. Los hijos que no quebrantan la palabra, los principios que Dios ha establecido. Sí, porque hay principios en la palabra para los padres, para los hijos, para que vivamos. Dios nunca quiere el mal para nosotros ni para nadie. Él no quiere que nadie se pierda. ¿Sabe quién es el que quiere el mal siempre? Y pone pensamientos y pone mal en el camino. Es el enemigo. Pero que Jehová lo reprende en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo pudieron llevar el anatema todavía para hacer sacrificio a Jehová en Gilgal? No, eso es tremendo. Mire, y dice, el 22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Dios no se complace. Dios, por eso le dice Samuel era un profeta de Dios, que dice, mire, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? No. A Dios no le agrada eso. Dios quiere que seamos, ¿sabe qué? Íntegros. Pero íntegros, de adentro para afuera, obedientes, temerosos, apartados, dice la palabra. Pues sí, Apartados del mal. Apartados del mal, solamente, ¿sabe qué? Que encajemos en la perfecta voluntad del Dios eterno. Y ¿sabe qué? Lo más tremendo, que Dios quiere lo bueno para nosotros. Él no quiere el mal, Él no quería el mal. Mira lo que dice. Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? ¿Cómo es que se obedezcan a las palabras de Jehová? ¿Desobedezcan a la palabra de Jehová? Esto ya Samuel estaba cantando a Saúl. Se obedezca y obedezcan. Él quería tener el plan de Dios para Saúl. No era que haga cosas ilícitas a la presencia de Dios. Aquí ya cometió un error, aquí ya cometió una falla de llevar todavía muy sacando pecho. Dice, sí, ya llevamos los holocaustos, anatemas para ofrecer sacrificio a Jehová en Gilgal. Qué tremendo. ¿Sabe, familia de Dios? La palabra es viva y eficaz y como espada doble filo que traspasa la médula y la coyuntura de vuestros huesos. No hagamos cosas dignas de azote, porque si aquí ni a Saúl ni a nadie lo pasó por alto, ¿qué se diga a nosotros? Vivir una vida, ¿sabe qué? Una vida de temor y temblor para Jehová. Mira lo que dice. La bendita palabra dice, a ver, obedezca a las palabras de Jehová, a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el presentar anatema y el prestar atención. Mire lo que dice. Vamos a leer nuevamente para entender mejor lo que dice. Mire, el 22. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el presentar atención. Que la grosura de los carneros. Qué impresionante esta familia. Yo pensaba, ¿sabe que yo tengo una costumbre? Yo me quedo pensando y digo, Dios mío, ¿cómo es esto? ¿Cómo? O sea, ¿sabe quién le estaba dando una orden? El mundo entero. Y la palabra de Dios dice que ayer, hoy y siempre es el mismo Dios. Él no ha cambiado ni cambiará jamás. El Dios de Abraham, el Dios de David, el Dios de Moisés, el Dios de Samuel, era el mismo Dios que nosotros tenemos ahora. ¿Y qué parte de nosotros no entendemos la bendita palabra de vivir en obediencia, en temor y en temblor? Y Dios no quiere sacrificios, quiere, ¿sabe qué? Obediencia a Jehová. ¿Sí? Esto es tremendo. Dios mío, mire, y el 23 dice,
Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría, la obstinación, porque cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te desechará, te ha desechado para que no seas rey. Ahí ya fue su primera caída de Saúl, familia de Dios. Él se movió, él se descuidó y hizo cosas realmente que su reinado le fue quitado. No podemos jugar con fuego, porque el que juega con fuego se quema. Y Dios no va a pasar por alto nada. Por eso, ¿sabe qué? Esto es la palabra de Dios para mí, es para mí primero, ¿sí? Porque nosotros tenemos que vivir lo que predicamos y predicamos lo que vivimos, familia de Dios, porque hay temor, hay temblor. Dios mío, no queremos que nada, queremos avanzar y llegar a la meta, no quedarnos en el camino. Dios amado, que Dios tenga misericordia y compasión. Y si creo que tengo un versículo más, sí, uno más creo que tengo, vamos a parar un poquito más por el tiempo. Dice, nosotros somos el resultado de nuestras propias decisiones. Tarde o temprano, ellas nos alcanzan para bien o para mal. Esa es la neta, familia de Dios. Nosotros somos lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos. Pónganle ojo en esto. Nosotros somos lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos. O sea, si usted hace las cosas bien, verdaderamente le va a ir bien en la vida. No se fíe de su carne, no se fíe de usted mismo, no. Fíese de Jehová con todo su corazón y no se apoye en su propia prudencia. Reconozca a Jehová en todos sus caminos y Él enderezará las veredas, dice la bendita palabra de Dios. Esto, mire, vamos a leer un hito más. Es tremendo esto, pero a mí me gusta, me gusta ir, ¿sabe cómo? Lento pero seguro. O sea, me gusta desmenuzar la palabra, porque esto, yo digo, wow, y sabe cuando a la mañana yo me levanto y me pongo ahí en la presencia de mi amado Rey, aleluya, a meditar. Digo, ay Dios mío, Señor, solo danos fuerzas, danos valentía, no desviarnos, Padre mío, porque queremos tener la corona, queremos tener la victoria, que nos diga, ven, buen siervo fiel. En lo poco serás fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el regazo de tu Señora, que te diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendo la palabra, familia. Vamos a leer en Gálatas 6, 7, que dice. Mire lo que dice aquí. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Mire lo que dice. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, familia de Dios! ¿Sabe? Le dejo esto para que usted se meta en serio con el Señor. Si está enfermo, pídale a Dios sanidad, porque ya está. Él está operando en nosotros. Si está sin trabajo, dígale, Padre, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe. Si sus hijos no se quieren encajar en la palabra, dígale, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis hijos y yo serviremos a Jehová. Mis hijos, mi familia no es para el mundo, es para servir a Jehová. Son decretos que usted tiene que decretar la palabra. Y lo que se ata aquí en la tierra, pues se ha desatado en el cielo. Todo lo que desatemos del cielo es desatado aquí en la tierra, familia de Dios. Declare, ¿sabe usted? ¿Sabe algo? Le voy a decir una cosa pequeñita, ¿verdad? Mire, que nuestra boca tiene tanto poder. Lo que usted declare, familia de Dios, eso será. No declare derrota. Nunca diga, ay, no me alcanza, no puedo, estoy así, esa. No. Usted y yo vivimos en victoria, porque el Dios a quien servimos ahora es el mismo Dios que habló a Abraham, es el mismo Dios que le dio una orden a Moisés,
Es el mismo Dios que habló a David, Aleluya. a José. Es el mismo Dios, familia. Nosotros tenemos que tener la identidad de que somos hijos del Rey, de Reyes y Señor de Señores. Les amo. Mi esposito con ustedes. Amén, bendito Dios, palabra de Dios. Aleluya, amén. Sea su santo nombre bendito. Amén. El tema que está publicado, que voy a compartir con la ayuda de Dios hasta donde pueda, esta dice: el efecto glorioso, eficaz y eterno de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que derramó en la cruz del Calvario en favor nuestro. Subtema, ¿pero de dónde vino eso? Dice, vino de la mente de nuestro bendito Padre Celestial, que es la mente más sabia, la más inteligente, la más amorosa, es la más sublime, es lo mejor de lo mejor del universo. Dice, Él creó todas las cosas a través de todas las cosas que existen en el universo. Lo visible y lo invisible lo creó a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, el Logos, la palabra de Dios. Ahí estuvo Él. Dicen, lo creó a través del Señor Jesús. Pero de todas estas obras maravillosas que Él creó, no hay nada más trascendental, la más gloriosa es nuestra salvación. Amén. Sin lugar a dudas es lo más precioso, lo más maravilloso, preparado por nuestro Padre Celestial desde antes de la creación del mundo, y que fue asignada a nuestro Salvador Jesucristo, y que en el tiempo de la dispensación de la gracia lo ejecutó maravillosamente y con fidelidad en la cruz del Calvario, y obviamente fue con la ayuda de su Santo Espíritu. Y en apego absoluto a la voluntad de su Padre Celestial. Aquí una cronología de lo dicho, en estrecho apego a la revelación de la bendita palabra de Dios. Aquí una semblanza de quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios creó todas las cosas, como dijimos, el universo a través de Él. Amén. Y eso está estipulado en la bendita palabra de Dios. Mire lo que dicen en Juan 1:1-5, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida es y será obviamente la luz de los hombres. La luz en medio de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron, no prevalecen, ni prevalecerán contra aquella luz verdadera. En Hebreos 1:1, del 1 al 4, dice así: Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras en otros tiempos a los siervos, los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, a quien hizo heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es Él? Él dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aleluya, bendito Dios. Amén. Miren lo que dice, refiriéndose al Hijo. En Hebreos 1:10-12 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Aleluya. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido serán mudados y dejarán de ser. Pero tus años, Señor, nunca se perderán,
pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Bendito Dios. Y miren también esta preciosa, esta es una maravilla que nos habla de la semblanza de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses 1, digamos 1 del 15 al 20, ¿qué dice así? Dice así la palabra de Dios. Él, refiriéndose al Señor Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y Amén. Para Él. Aleluya. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, por medio de Jesús, de su sacrificio, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre de su cruz. Aleluya. Bendito Dios. Dios el Padre eterno, omnipotente, omnisciente y omnipresente, preparó y lo estableció todo en la misma eternidad, incluyendo obviamente nuestra salvación. Y todo esto antes de la creación del mundo. Y así todo está establecido en la bendita palabra de Dios, porque para el efecto de salvar a la humanidad, Dios el Padre lo preparó un Amén. Cuerpo a su Hijo. ¿Ese cuerpo qué? Un cuerpo físico, semejante al que tendríamos los seres humanos, pero ese cuerpo físico solamente se manifestaría en el tiempo de la dispensación de la gracia, cuando Él estuvo aquí Aleluya, en la tierra Amén. Y nació del vientre virginal de María la Virgen. En Hebreos 10:5 dice, para ese efecto, para que sea hijo, ¿qué debía ser engendrarlo el Padre? Y esto es maravilloso. En Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Pero cuando, obviamente este cuerpo debía tener todas las características y limitaciones físicas, debilidades de las que estamos sujetos todos los seres humanos, para que sea susceptible de ser sacrificado por nosotros en la cruz del Calvario. Y aquí debemos dejar en claro, Jesús nunca llevó en su naturaleza humana, más aún peor en la divina, los genes del pecado original, porque simplemente Jesús fue exento del pecado original, porque nosotros, todos los seres humanos, vinimos a este mundo con un pecado original, producto de esa transmisión de los genes que llevamos del padre que engendró y la madre concibió. Y ahí se da el pecado original, pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero Él, por el hecho de que Jesús fue engendrado en la eternidad por el Padre Celestial a través de su Espíritu Santo en el vientre virginal, María, por eso está establecido en la palabra, dice, porque a cuál de los ángeles, en Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo le seré el Padre y él me será hijo. La respuesta es a ninguno de los ángeles, no. Pero ¿qué dice del Hijo? Del Hijo dice en Salmos 2, 6 y 7, pero yo he puesto a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendraré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Aleluya. Qué precioso. Lo digno de resaltar es la asignación que el Padre Celestial le dejó a su Hijo amado para que venga a este mundo, para que entregue su vida por la humanidad perdida. Y
cuyo propósito le preparó, como dijimos, este cuerpo, que sin lugar a dudas Jesús fue, Él aceptó, en la eternidad aceptó con absoluto apego de amor a su Padre Celestial, una rayana obediencia, aleluya. Él fue obediente y por esa obediencia se consumó nuestra salvación. Aleluya, porque si Él no hubiese obedecido, nosotros habríamos estado perdidos para siempre. Y eso dice aquí en Hebreos 10, 6, 7, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, porque Él mismo inspiró a través del Espíritu Santo la bendita palabra de Dios, y todo está escrito, estaba escrito en la eternidad, y ahí dice, vengo, Padre, para hacer tu voluntad. Siempre lo confirma maravillosamente Juan 8:29, que dice, porque el que me envió, dijo Jesús, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aleluya. Y como dijo Jesús, ejemplo en todo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también lo hagáis. Es decir, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es el ejemplo que nos dejó? Agradar a su Padre Celestial, obedecer. Ya como predicó mi esposita, lo enfatizó una y otra vez, la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición, porque mejor es obedecer que sacrificio. Dios no se agrada tanto en los sacrificios si no hay obediencia. Pero si hay obediencia, entonces ahí ayune 40 días, 40 noches, haga lo que sea. No, eso va a traer bendición, pero sin obediencia no. Dice, son sacrificios de los necios. Su advenimiento, el de nuestro Señor Jesucristo, a este planeta Tierra, con el propósito de salvar a la humanidad, ya estaba profetizado, porque Dios lo anticipa todo antes de que suceda. Amén. Aleluya. Él eso es omnisciente, Él lo sabe todo antes de que... Por eso dice en Isaías 14:7 respecto al venimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice, por lo tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Eso, ¿saben? El tiempo de Isaías, más de 500 años antes de nuestro Señor Jesucristo, ya estaba profetizado. Igual en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los títulos divinos de nuestro amado Señor Jesús. Y en el tiempo de Dios, porque para Dios todo tiene un tiempo, en el tiempo de Dios, en el tiempo de la consumación o de la dispensación de la gracia, todo este plan divino se hizo realidad, y se hizo realidad aproximadamente hace 2025 años, ¿no? Que es aproximadamente que el Señor Jesucristo nació en Belén de Judá. Y veamos lo que dice. Vale la pena recalcar lo que manifiesta la bendita palabra de Dios. En Lucas 1:26 al 35 y 37 dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Era una mujer muy sencilla, pero temerosa, temerosa de Dios, bendito Dios. Entonces el ángel le dijo:
María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aleluya. María le contestó conforme a esa situación del momento de ella. Estaba comprometida con José, pero aún no se había casado formalmente. Entonces dijo María, por eso dijo ella, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, todavía no me he unido a José. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y en el 37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. Aleluya. Porque para Dios todo es posible. Aleluya. Es necesario aclarar la diferencia entre la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo con la nuestra. Sí hay diferencia. Jesús, aunque fue 100% hombre y 100% Dios, aquí hay una diferencia. Jesús nunca participó del pecado original, como habíamos dicho, con el cual vinimos a este mundo todos los seres humanos. Y esto por la razón de que en la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo y también a la vez de su naturaleza humana y en su sangre, no estuvo impregnada con los genes de José, no, porque él tan solo, pues José, tan solo fue un padre adoptivo de Jesús. Y así lo confirma la bendita palabra de Dios, porque aquí estamos para predicar en apego a lo que dice la bendita palabra de Dios, no lo que yo tengo una idea, no lo que dice la tradición, nada de eso. Eso no cabe delante de Dios, sino que se hable lo que Él inspiró a los santos profetas de Dios a través de su Santo Espíritu, Aleluya. que es la bendita palabra de Dios. Por eso en Mateo 1, 18, 21 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, y antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, qué fiel que es el Señor. Oh, bendito Dios. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No tengas duda, le está diciendo. Aleluya. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y despertando José del sueño, esta es obediencia, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero tomen en cuenta, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Quién era? Jesús. Y le puso por nombre Jesús, Mesías, Salvador. Eso quiere decir que después de que tuvo el primer hijo, él hizo una vida normal, marital, matrimonial. Porque él no como es. Entonces, si no hubiese sido como un ídolo que solo le podía ver ahí y no tocarle, no. Dios es un Dios justo y recto. Él hace todas las cosas bien y todo lo que hace bien, dice, es bueno en gran manera. Aleluya. Dado el hecho de que el Padre Celestial engendró a su Hijo único, el Señor Jesucristo, y lo hizo a través del Espíritu Santo en el vientre virginal de María, y por esta contundente verdad, Jesús es llamado
Hijo del Dios Altísimo. Eso dice aquí. Entonces María dijo, como ya repetimos, ¿cómo será esto? Pues no conozco. Dice, y el ángel respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Esta maravillosa realidad nos lleva a la siguiente conclusión, de que en la sangre, en la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, y obviamente en la naturaleza divina, con mayor razón, nunca estuvo impregnada de los genes de José, pero estuvo impregnada de los genes de su Padre Celestial, porque como dijimos, fue engendrado a través del Espíritu Santo. Por esta razón, por este hecho, es que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo es única, porque no fue contaminada, como dijimos, con el pecado original, por lo cual es la más pura, es la más limpia, es la más diáfana, la más inmaculada, la más santa, la más eficaz del universo. Y es con esta sangre, esa sangre única, la que nosotros, los pecadores que nos acercamos a Él, ¡Aleluya!, podemos limpiar nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestras perversidades. Todos los pecados imaginables podemos limpiarlos tan solo a través de esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero no puede ser y solamente bajo esta condición somos aceptos delante de nuestro Padre Celestial. Así lo ha establecido Dios. ¿Y saben cómo estableció Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo fue? ¿Cómo es la mente más, como dijimos, la mente más sabia del universo? Él estableció que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios obtuvieron acceso al perdón de pecados mediante el sacrificio de animales, ciertos animales, no todos, pero, por ejemplo, como corderos, como cabras, machos cabrillos, como también bueyes, eran sacrificados, y esa sangre hacía que ese animal que ofrecía el oferente ponía la mano sobre la cabeza del animalito y era sacrificado, y esa sangre hacía remisión de pecados. Y aquí está, miren lo que dice en Levíticos 4, 27 al 31, dicen: si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra, puede decir también una cabra, cualquier otro, un cordero, un torito, sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación, o sea, del sacrificio, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote, porque ya son sacerdotes y sumos sacerdotes, tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y quitará toda la grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y porque saben lo que dice la bendita palabra de Dios, dicen que eso fue un símbolo nomás. Porque dice, ¿qué dice en Levíticos 17:11? Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por nuestras almas, y la misma sangre
hará expiación de la persona. Esto fue en el Antiguo Testamento, pero dice la palabra de Dios que eso era una sombra de lo que había de venir. Eso eran sacrificios imperfectos, porque no tenían una duración permanente. Pero aquí Dios, en la dispensación de la gracia, envió a su Hijo único. ¿Y qué dice en Juan 1:29? Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Amén. Que quita Santo. El pecado del mundo. Aleluya, aleluya. Y mire, dice, como dijimos, los sacrificios de ciertos animales en la ley de Moisés era para perdón de pecados. Tan solo era la sombra de lo que había de venir después. Y el sacrificio perfecto, es decir, el del Señor Jesucristo. Por eso dice en Hebreos 10:1-4, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no de la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, o sea, no pueden quitar permanentemente. Pero Dios siempre se adelanta. Él es precioso, y aquí es importante resaltar, es digno de resaltar la diferencia entre la eficacia de la sangre de los sacrificios en el Antiguo Testamento versus la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, en el Nuevo Testamento. La sombra. En el Antiguo Testamento, la sangre de los animales sacrificados en favor del oferente, como dijimos, era transitorio, porque dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Dice: porque si la sangre de los toros, en Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, en Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. En este contexto llegamos a la conclusión de que si la sangre de los animales sacrificados en favor del oferente momentáneamente era eficaz, aunque tan solo era temporal o relativo, era la sombra de lo venidero. Ahora que estamos en lo verdadero, ¿qué podríamos decir entonces acerca de la sangre del Cordero de Dios? El sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. Y ya no es la sombra, sino es lo eterno. Aleluya. Así, en Hebreos 9:14 dice: cuanto más, si esos sacrificios temporalmente quitaban o le eximían de culpa al pecador, cuanto más ahora la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiarán vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Y en Hebreos 10:14 como confirma: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes los escribiré. Y añaden: y nunca más me acordaré de sus pecados. Esta es la eficacia. Pues nunca más se acordarán
de nuestros pecados. Amén. Pues donde hay remisión de estos, el único que pudo quitar para siempre, y dice, pues donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. De ahí que, y después de todo lo que hizo Jesús por nosotros, nuestro Padre Celestial, juez justo, nos advierte, y estoy terminando, nos advierte tajantemente para no pecar deliberadamente, ni tomar por inmunda la sangre de Cristo. Y saben lo que dice en Hebreos 10, 26, 31, porque si me pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por medio, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios y tuviere por inmunda su preciosa sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aleluya. Por lo tanto nos manda que ser muy celosos, ser obedientes, acercarnos a nuestro Dios con temor y con respeto. Aleluya. Y temblor, y vivir nuestras vidas deben ser como hizo el Señor Jesucristo, en obediencia a nuestro bendito Padre Celestial, siguiendo el ejemplo de Jesús. Ahora, amados, para terminar, ¿qué diremos? Esta es la pregunta de cajón. Jesús, el Cordero de Dios, el que entregó su vida en la cruz del Calvario. Recordemos lo que dijo Jesús. Vino por obediencia al Padre. ¿Y cuál fue el mandamiento del Padre? Dijo, yo quiero que mueras en la cruz por el favor del mundo pecado, porque Él dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. ¿Y quiénes se habían perdido? Nosotros, dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Por eso dijo Jesús enfáticamente, Él sabía lo que vino y Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Porque dijo y añadió, este mandamiento recibí de mi Padre. Santo. ¿Y cuál era el motor? ¿Cuál era el dínamo que le impulsaba a hacer eso? El amor, porque es hijo del Dios de amor, compendio de amor. ¿Y saben lo que dijo Jesús? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él puso su vida por su amada iglesia, por cada miembro del cuerpo de Cristo, que hemos de creer en Él. Él derramó su preciosa sangre. Ahora la pregunta de cajón es, a los que están oyendo, a los que todavía no han venido ni han abierto su corazón a Jesús, el Hijo de Dios, para salvación y vida eterna. La pregunta de cajón es, ¿qué más podía o usted hubiese deseado que haga Jesucristo, el Hijo de Dios, para que llame su atención o para que le conmueva y que sensibilice su corazón? ¿Qué más pudo haber hecho Jesús? Si se fue a la cruz por amor y por nosotros, pecadores, el justo, el que no cometió pecado, por nosotros deliberadamente Él dijo, póngame los pecados del mundo, y Dios le puso el pecado. El que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado deliberadamente por amor. Y saben, cuando nosotros nos acercamos a Él y creemos en Él y decimos, sí, Dios mío,
nuestro Padre Celestial. Por eso dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Ese es el propósito de Dios. Eso fue el propósito y el amor grande de nuestro Padre Celestial para la humanidad. No se merecía tanto sacrificio, no se merecía una muerte tan terrible como la que sufrió Jesús. No se merecía, pero lo hizo por amor. Y usted que está escuchando ahora, lo único que tiene que hacer es esto. ¿Sabe lo que recomienda la bendita palabra de Dios? En Romanos 10:8-10. Y esta es la bendita palabra de Dios que predicamos, que cerca de usted, al alcance suyo, está la salvación. Aleluya. ¿Dónde? En su Aleluya. Corazón y en su boca. En su corazón solamente. Aleluya, que crea Señor. que por amor a nosotros, por amor a un pueblo perdido, por amor a mí que estaba perdido, muerto en delitos y en pecados, y por cada uno de los que un día estábamos y vinimos a Cristo y pudimos abrir nuestros corazones, y al creer en Él tenemos salvación y vida eterna. Aleluya. Usted lo puede hacer. Puede ser la decisión más importante de su vida. Es el punto de inflexión. Creer en Jesús es el punto de inflexión entre la vida y la muerte, entre el infierno y el cielo. Este momento usted puede decidir seriamente en dónde va a pasar la eternidad. Depende de usted. Como dijo mi esposita, nosotros somos el resultado de nuestras propias decisiones. Si usted decide abrir su corazón y reconciliarse con el Padre Celestial a través del sacrificio de la sangre de Jesús, este es el momento. Le invitamos, por favor, ponga su mano derecha en el corazón. Aleluya. Y con su mano izquierda alce lo más alto y diga: Padre Celestial, en esta tarde, en esta noche, o en este día, esta mañana, he escuchado la bendita palabra del Señor. Y yo reconozco que soy un vil pecador y he estado apartado completamente de la gracia de Dios. Y mi destino y mi camino iba rumbo al infierno, a una eternidad perdida. Pero he escuchado la bendita palabra de Dios, que por amor a nosotros, pecadores como yo, Jesús murió en la cruz del Calvario. Y el que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado. El que nunca cometió una falta, Él dijo: muero voluntariamente, como los más viles malhechores en el tiempo de Roma. Pero usted lo hizo por amor. Y ahora diga usted, hombre, mujer, joven, niño, cualquier persona, diga: he escuchado la bendita palabra de Dios. Padre, te pido en el nombre de Jesús, por la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario, que esa sangre preciosa me limpie de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda rebelión y de toda perversidad, y me haga acepto como su hijo delante de usted, porque yo quiero pasar una eternidad con usted. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que abrieron su corazón a Jesús, Dios les dio, dice, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y para sellar esta salvación tan grande, dice en Hechos 4:12: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en las que nosotros podamos ser salvos, solamente en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande. Está sellada mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición, familia, qué bendición. De verdad es un privilegio estar aquí y alabar y glorificar el nombre de Jesús. Nada más nos motiva a nosotros
obedecer y hacer lo que nos ha mandado, nada más. Y hoy vamos a orar por mi esposito, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a darle gracias por su vida, que Dios le siga usando, que Dios Dios tiene planes y propósitos aquí en esta tierra, ¿verdad? Vamos a orar. Amado Dios y eterno Padre, damos gracias, bendito Redentor del cielo y de la tierra. Tú has sido bueno, Jehová de los ejércitos, del escuadrón de Israel, Dios mío, Señor. Gracias te damos infinitamente en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, por la palabra revelada del cielo, lo que salió de tu corazón. Y ahora también oramos por la vida de mi esposito, papá. Gracias por esa es la vida, Señor, de un hombre valiente y esforzado, Señor. Un hombre, Señor, que ama a Dios y ama a su familia, Dios mío, Señor. Gracias, Padre, por esa vida, Señor, ejemplo a seguir, a caminar en la brecha, Dios mío, Señor. Padre Celestial, gracias. Bendecimos al pueblo de Israel, que escuchen, miren y vean, Señor, esta palabra, Dios mío, Señor, y que demos toda la gloria y la honra al Eterno, al Santo de Israel, al Dios de toda consolación. Padre Celestial, hemos orado en tu nombre, hemos confiado y nos la sellamos, Señor, la palabra. Sellamos, Señor Jesús, esta palabra en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Y no, Padre, no les pierdas de vista a los que han escuchado, han oído y han aceptado como su Señor y Salvador. Por favor, papito lindo, te ponemos en tus manos que donde estén, donde hayan escuchado y recibido, sus nombres estén inscritos en el libro de la vida, Jehová. Gracias, Yeshua, por el poder de Jesús, por el poder de León de la tribu de Judá, que descienda sobre sus hogares, sobre sus casas, sobre sus familias, Dios mío, Señor, así como tú te has manifestado en el hogar nuestro, en el hogar de nuestras hijas, en el hogar de nuestra parentela, de nuestras familias, mi Dios, en el hogar, en la casa de nuestro pastor Sergio Arango y su familia. Gracias, Jehová de los ejércitos, te agradecemos infinitamente, Padre Celestial, por todo, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Mas tu palabra dice, los que confían en ti no serán avergonzados. Te damos toda la gloria, toda la honra, mi Dios amado, y que esta palabra y todo lo que se ha hecho llegue como olor fragante ante tu presencia, Señor, mi Dios. Y esta palabra hemos orado, hemos sellado la palabra, sellamos con el poder de la sangre de Cristo y declaramos que la victoria ya fue ganada en la cruz del Calvario, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Familia de Dios, shalom, shalom, paz y gozo. Shalom, shalom. Paz y gozo. Les amamos, bendiciones.